Bueno, vamos llegando al ocaso del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en este intento por avanzar en la Sagrada Escritura y en poder ir haciendo enlaces de el Antiguo y el Nuevo Testamento para consolidar una sola idea, un solo mensaje, un solo aprendizaje. Como se los he dicho en otras oportunidades, para mí, mi propia experiencia, es muy enriquecedor poder compartir esta serie a la luz de su palabra porque me permite también poder formarme y profundizar en el conocimiento de Dios. Un conocimiento que nunca tendremos en plenitud. O sea, más bien la vida del cristiano en todo momento, en toda edad, en todo tiempo, siempre está marcada por la conducta del estudiante, del alumno, del que más puede de Dios aprender que darle algo a Dios. A Dios lo que le podemos devolver es nuestro amor, nuestro servicio, nuestras habilidades que son también recibidas de Él. Pero aprender y dejarse sorprender por Dios día a día es una riqueza que le da a nuestras vidas ese carácter de aventura, de innovación. El libro de Samuel, que son dos libros, el libro primero y el libro segundo, pues lo vamos efectivamente a terminar el día de hoy. Eh, la muerte de David propiamente no es narrada en el libro de Samuel, sino ya en el libro de Reyes, pero en los primeros capítulos, pues ya cuando David va al ocaso de su vida, de esta vida, pues le va dando las instrucciones a Salomón. Eso ocurre en los primeros capítulos del libro de Reyes. Pero sí estamos llegando al último relato de este gran recorrido que, como he dicho, pues ha tenido muchas enseñanzas del libro de Samuel. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un censo. De hecho, el título del capítulo 24 habla del censo de David. Y voy a permitirme también potenciar, hacerle publicidad, no solamente al texto que voy a leer, lo vamos a leer un texto que está condensado como en dos partes, del versículo 2 al 8, después saltamos del 11 al 17, sino que también voy a leer un extracto del pie de página que la Biblia, especialmente la latinoamericana, me imagino que todas tendrán unos pequeños comentarios que también son una manera de iluminar lo que uno va leyendo. Yo sugiero como leer la Biblia no es ninguna carrera contra el tiempo. La Biblia no la puede empezar a leer y terminarla de leer en 30 años, 40 años y eso no pasa nada. Nadie te va a estar esperando del otro lado para darte un título o un certificado de que te leíste la Biblia. Yo recomiendo con toda la paciencia quienes se proponen, yo me lo he hecho y me lo he hecho más aún con esta serie, hacerme el propósito de leer la Biblia completa, pues yo recomiendo irla acompañando con estos comentarios que están al final de cada página, porque te permite entender contextos históricos y sociales. Entonces vamos a entender un poquito qué quiere decir esto con el censo de David. Bueno, dice el texto en el versículo 2 que en efecto David dio esta orden a Joab, el jefe del ejército. Recorra todas las tribus desde Dan hasta Beerseba para hacer un censo y que yo sepa cuánta gente tengo. No nos quedemos fuera del contexto de esta motivación para que yo sepa cuánta gente tengo. O sea, cuánta gente tengo. Esto no tenía un propósito sanitario, educativo, de necesidades de vivienda, no. Para yo saber cuánta gente, vamos a decirlo así, cuál ganado, cuánta gente me pertenece. Joab replicó, que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces más tu gente. Ojalá tus ojos lo vean, pero ¿para qué quieres un censo? Escuchando el argumento que da David, Joab hace una réplica interesante. Pero la orden de David prevaleció sobre los consejos de Joab y de los jefes del ejército, y ellos tuvieron que partir para hacer el censo de la población de Israel. Pasaron el Jordán y comenzaron por Aroer, la ciudad que está al fondo del valle, y siguieron después a Gab y a Gazer. Enseguida fueron a Galab, luego al país de los Eteos y a Cadés. Pasaron a Dan, donde regresaron a Sidón, y alcanzaron la fortaleza de Tiro y todas las ciudades
Jebeos y los cananeos, y terminaron en el Negev de Judá, en Berseba. Así recorrieron todo el país y regresaron a Jerusalén después de 9 meses y 20 días. Eso fue un censo verdaderamente laborioso. Voy entonces al versículo 17, y hago la pausa. Porque David, luego del censo, voy a recoger el versículo 10 para decir que David sintió latir su corazón, y cuando hubo hecho el censo dijo: he pecado grandemente por lo que hice. Ojalá Yahvé me perdone, te ruego mi falta, pues he cometido una locura. Continuando entonces con la historia, dice que al día siguiente, cuando David se levanta, Yahvé había dirigido a Gad, el profeta vidente de David, las palabras siguientes: ve a decir a David de mi parte: te propongo 3 cosas, y yo haré que caiga sobre ti la que tú elijas. ¿Quieres que el pueblo sufra hambre durante 3 años? ¿Prefieres tener que huir durante 3 meses de tus enemigos? ¿O deseas que el país sea asolado por una peste durante 3 días? Ahora piénsalo bien, pues debo llevar tu respuesta al que me envió. David dijo al profeta Gad: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, cuya misericordia es grande, y no caer en las manos de los hombres. Y David escogió pues la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Yahvé envió la peste durante 3 días completos, conforme a lo establecido. Desde Dan a Berseba murieron 70,000 hombres. El ángel de Yahvé extendió su mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero Yahvé se arrepintió del castigo y detuvo al ángel exterminador, diciendo: basta por ahora, retira tu mano. El ángel de Yahvé ya estaba junto al campo de Areuna, el Jebuseo. David, al darse cuenta de la mortandad, suplicó a Yahvé: Señor, yo soy el que ha pecado. Yo obré mal, Señor. Pero estas, las ovejas, ¿qué han hecho? Caiga, Señor, tu mano sobre mí y mi familia, sobre nadie más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solamente para entendernos en un contexto, voy a leer entonces ahora lo que les decía al pie de página. Dice así: el reino ha crecido mucho. Han aumentado las tierras, los animales y los ejércitos. Israel, un pueblo numeroso, y David le viene la tentación de saber cuántos hombres hay en toda su tierra, y por eso manda hacer el censo. Esta parte que dice el pie de página, pues la explicación es muy válida. El censo en sí mismo no es malo. Lo malo es creerse seguro porque se tiene mucha población o soldados, o bien tener la obsesión de la cantidad, del número, olvidando lo esencial, que es la calidad. Los antiguos israelitas consideraban el censo como una ofensa a su libertad. Al hacerlo, el rey se ponía en el lugar de Dios. Y después dice el comentarista: este tipo de pecado no era ni es propio de los soberanos, sino que a todos les gusta contar animales, recordar sus hazañas o contemplar el aviso de su cuenta bancaria. Son otras tantas formas de sentirse dueño, cuando en realidad el Señor es dueño de todo lo nuestro. Entonces ahí me detengo un poquito, porque de hecho no olvidemos que la historia de Jesús con la Sagrada Familia, José y María, el por qué se cumple la profecía, no recuerdo bien si era de Miqueas, que decía: y tú, Belén Efrata, la más pequeña, de ti nacerá el Salvador, pues el Mesías. O sea, estaba profetizado que en Jerusalén, en Belén, que es un pueblito muy pequeño. De hecho, recuerdo un sacerdote una vez que decía que Belén era un pueblo tan insignificante que ni siquiera aparecía en el mapa. Y es allí donde justamente surge este prodigio de la encarnación, el nacimiento, la encarnación no, el nacimiento de Jesús. Ahora bien, el traslado a Belén de la Sagrada Familia también lo motiva un censo. Por eso quería hacer esta analogía, porque el censo romano pues sí tenía todo un propósito de contar personas, de proyectar impuestos, de recaudar fondos,
de darle localidad a las personas, saber de dónde era cada quien. Y hoy por hoy, en nuestros tiempos, en Venezuela recientemente se ha hecho censo y lo que busca es medir la densidad poblacional, pero además eso puede tener fines importantes. Lamentablemente no han tenido los frutos que uno quisiera, pero si tú más o menos tienes una cuantificación de la cantidad poblacional, tú puedes determinar cuántos hospitales necesitas, cuántos colegios, si tu población es de determinada edad, más juvenil, más hacia la tercera edad, cuál es su condición económica, si son clase media, clase baja, etcétera, ¿no? A nivel de recursos. Los censos en sí mismos, como nos dice el comentarista, no son malos. Pero el censo de David sí tenía un propósito un poquito arrogante de ver cuánta gente dominó. Y esto, no sé si la comparación sea válida, pero para entenderlo en nuestros tiempos modernos, es como literalmente nosotros medimos a veces nuestras redes sociales. Cuántas personas me siguen en Instagram, cuántas me siguen en Facebook, cuántas me siguen en Twitter, cuántos leen, cuántos likes o me gusta tienen mis publicaciones. Y entonces estamos midiendo como que todo en torno a nosotros, o sea, todo en torno a mí. Ese es el pecado de David. David se sentía dueño de algo que en sí no le pertenecía, y eso es lo que pasa con los servidores públicos, que se olvidan de ser servidores y se vuelven dueños del público. En vez de ser servidores públicos, se vuelven dueños del público. Pero a mí me llama la atención y yo voy a recordar las palabras que le escuché al padre Fortea, un sacerdote que es uno de mis formadores virtuales, aunque él no sepa mucho de mí. Yo lo sigo, así como Fray Nelson y otros sacerdotes que he citado, o personas que he citado. Él decía, lo que está en la Biblia, si la Biblia dice que pasó, pasó. Es decir, si el Génesis, yo siempre pongo el ejemplo del Génesis, si el Génesis nos dice que Dios creó el mundo, pues Dios creó el mundo. Si a través de un lenguaje poético, narrativo, lo dice que fue en 7 días y va hablando cómo evolucionó la creación, que se fue haciendo primero un orden bueno, pues así fue. Entonces aquí me detengo porque aquí aparece una respuesta de Dios bastante que nos puede mover, nos puede arropar un poquito su misericordia y aparecer un Dios verdaderamente duro, por usar un término equilibrado. Dios le propone a David 3 castigos para que escoja uno. Y voy brevemente a recordarlo porque dice, primero le propone una hambruna a su pueblo por 3 años. Luego, si no acepta esa opción, le propone huir de sus enemigos por 3 meses. Y la última, la que David opta, es una peste, y por eso hice la comparación con lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, una peste por 3 días. Y esta peste, a pesar de haber sido 3 días, dice el texto, en un santiamén pues mató más de 70.000 hombres. Lo que a mí me deja un poquito claro este mensaje es que donde a veces nosotros colocamos nuestras seguridades, la cantidad, pues cualquier cosa nos la puede arrebatar y llevarlo a su mínima expresión. Tú te sientes seguro porque tienes 100.000 personas en tu pueblo, De hecho, en el versículo 9 que no leí, dice cuál fue el resultado del censo. Dice que en Israel habían 800.000 hombres capaces de manejar la espada y en Judá 500.000. Bueno, de esos 800.000 hombres que había en, en, en Judá y en Israel, perdón, y en Judá 500.000, pues en 3 días prácticamente una décima parte de uno de esos dos grupos, en un caso un poquito menos, en otro caso un poquito más, muere en 3 días. Donde tú me depositas tu confianza no está puesta en mí, está puesta en tus hombres. Pues mira, en 3 días yo puedo borrar un 10% de tus seguridades, porque no están puestas donde tienes que estar colocado. Y es allí un poquito donde Dios nos invita nuevamente, recreando esta escena del censo, nos invita a confiar en su providencia. Por eso decía en la introducción de este audio
que nosotros generalmente le pedimos a Dios que se haga su voluntad, y se lo decimos en el Padre Nuestro, pero su voluntad en aquello que no es cercano a mí. O sea, lo que yo con mis hijos, como decía el refrán cuando había una ley que iba a meterse con la educación, con mis hijos no te metas. O sea, yo, mi familia, yo la ordeno, yo la controlo, yo me encargo de mi mercado, yo me encargo de mi trabajo, yo me encargo con mi gente no te metas. O sea, y si tú vas a corregir a mi hijo, pues corrígelo de esta forma, que no le duela mucho, si vas a tocar a mi esposo, a mis padres, bueno, a mi esposa, tú sabes, hazlo, pero le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? Eso es un poquito manejar un censo. O sea, los padres también somos censadores. Entonces, si ese es el término, discúlpeme la palabra, pero nos gusta censar, nos gusta controlar. Y Dios nos invita justamente a todo lo contrario, a confiar. A confiar porque es que nosotros no podemos controlarlo todo. De hecho, yo estoy tratando, eso para mí todavía es un curso que está vivo en mí. Yo estoy tratando cada día más de ser más desprendido con muchas cosas. Sobre todo como administrador que soy, pero yo creo que eso viene más atrás. O sea, eso viene en mi forma de ser. O sea, la administración, ahorita lo puedo justificar, pues sí, soy, gracias a Dios, formado y graduado como administrador, pero ya yo traía en mí algunas actitudes, algunos lo llamarían pichirres, otros lo llamarían control, de que dónde depositaba yo mis seguridades. O sea, yo soy una persona que no me gusta bailar con una cuenta bancaria que vaya a picos, cero millones, cero millones, o sea, no me gusta andar así. Me gusta tener seguridades, seguridades que tiene que haber un nivel mínimo de protección para una eventualidad. En la comida tiene que haber un nivel mínimo de insumos por si acaso una eventualidad, y por si acaso eventualidades, pues al final yo me vuelvo, o sea, yo también genero como un censo, eso es lo que llamaríamos inventario. Bueno, cuánto tengo en dinero, cuánto tengo en comida, cuánto tengo en X cosas que pueda necesitar, ¿no? El entrar en la línea de la providencia no es entrar en la irresponsabilidad. Bueno, yo no tengo trabajo, pero yo sé que me van a tocar la puerta porque yo confío en Dios y me va a llegar un plato de comida hecho. O sea, eso no es confiar en la providencia, eso es abusar de la providencia. Confiar en la providencia es que yo hago mi parte, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo soy ordenado, yo me programo, yo proyecto, yo planifico, eso está bien, pero no me obsesiono que cuando mis planes se quedan cortos, entonces ahí es donde yo permito a Dios ser Dios y le deposito a Dios mis necesidades. Y esto es un poquito lo que trato de enlazar con el Evangelio de San Mateo que vamos a hablar hoy. Eh, en el capítulo 10, versículo 26 inicio, porque Jesucristo usó una frase que de hecho la usó también después Juan Pablo II y en muchas de sus visitas, especialmente en Latinoamérica o América, pero también en México creo que lo llegó a decir, donde él decía: no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes en la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. Me detengo allí, me detengo allí. Cuando hablamos de la pandemia, del COVID, de las enfermedades, de las cosas malas que nosotros interpretamos, que nos duelen, que nos hacen daño, fíjense lo que dice Jesús aquí. No cae un pájaro en tierra sin que lo permita vuestro Padre. O sea, Dios, en el conocimiento. No, Dios no es un titiritero que nos está manipulando desde arriba. Y se le soltó una cuerda y cuando se le soltó una cuerda a uno de los dedos, pues tropezamos. No. Dios no es un titiritero. Dios respeta nuestra libertad. Eso es algo innegociable en la percepción y la concepción de la fe. Dios es, en esencia, un Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, pero que sabiendo permite. Dios puede ver dos trenes que van a chocar
y él sabe que van a chocar y él tiene dos alternativas: intervenir y evitar el choque, porque si Dios interviene va a ser para bien, o permitir. O sea, permitir es que yo puedo hacer algo y no lo evito, no lo hago. No es un pecado de omisión, es porque las cosas a veces tienen respuesta desde la propia libertad del ser humano. Al permitir, pues la colisión se va a dar. Y aunque Dios le duela ver el sufrimiento de todas las personas, vienen las reflexiones. ¿Por qué esos dos trenes colisionaron? Bueno, porque no hubo un control adecuado, un mantenimiento adecuado, porque el ser humano se relajó por una imprudencia en la velocidad. Son muchas explicaciones generalmente humanas y Dios las permite. Entonces, la pandemia, hay personas que se preguntan, ¿será que esto es un castigo divino que Dios fabricó este virus del cielo? No, yo Luis, no puedo decir ni sí ni no. No tengo esa información. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que sí puedo decir es que Dios lo está permitiendo. Y no pecamos en decirlo. Porque si Dios es Señor de todo y tiene el poder para cambiar todo, para estar en todo, pues si algo está ocurriendo en el mundo es porque Él lo está permitiendo. Porque tendrá un propósito o sencillamente de esto tendremos que sacar alguna enseñanza. Pero además de cuando Cristo termina de decir esto, dice, en cuanto a ustedes, después que habla de los pajaritos, dice, en cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. No valen ustedes más que muchos pajaritos, por lo tanto, no tengan miedo. Y vuelvo entonces al contexto inicial de David. Si hasta nuestros cabellos están contados por Dios, ¿qué sentido tendría el censo para David? ¿Qué quería controlar David? Y eso es un poquito lo que Joab, su general, su jefe de ejército, le hizo ver. O sea, dice, mira David, si se tienen que multiplicar tus pueblos, tus ciudades, bendito sea que Dios, que eso ocurra, pero ¿para qué quieres saberlo? O sea, ¿qué propósito? Que quieres construir un hospital, una clínica, quieres hacer planes de ayuda social. Bueno, eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. Pero el censo, en esencia, y lo deja bien claro el texto, es porque quería saber cuánta gente él controlaba, hasta dónde llegaban sus dominios. Y allí está justamente la arrogancia que cae en un rey como David, que bueno, ya hemos conocido de una manera muy abierta y transparente, que tuvo muchas virtudes, pero también tuvo muchas debilidades. Fue un ser humano, pero un ser humano que supo reconocer, y eso es lo que yo destaco en David. Cometía pecados, pecado de adulterio, pecado de homicidio intelectual y pecado, en este caso ahora, de arrogancia, de dominio. Pero en todos los casos David no pasa la página sin que aparezca la palabra perdóname, Señor, porque pequé. Y esas equivocaciones son muy frecuentes en nuestras vidas, porque precisamente, ¿dónde están hoy nuestros intereses de control? Yo creo que es una de las preguntas que también nos invita este censo, este enfoque del censo. Lo que nosotros controlamos, o sea, ¿dónde están depositadas nuestras seguridades? En las cuentas bancarias, en la vacuna. Yo voy a comentarles hacia una reflexión. Yo trabajo en un colegio y uno de los grandes dilemas era el tema de la bioseguridad. O sea, hay que tener gel, hay que tener tapabocas, hay que tener los protectores faciales o face shield y hay que tener, y si tenemos que gastar más. Entonces yo, dentro de mi reflexión, yo decía, ¿dónde están nuestras seguridades? Porque es que además podemos tener el termómetro, podemos tener el gel, pero hay personas que son asintomáticas que están contaminando. O sea, yo le puedo tomar la temperatura a alguien y la persona arrojarme que no tiene fiebre y puede tener el COVID y puede estar contagiando. Y también puedo etiquetar a alguien como un potencial agente de COVID porque tiene fiebre y resulta ser que la fiebre puede dar por muchas cosas diferentes al COVID. Puede tener dengue, puede tener una virosis, una infección y eso puede generar fiebre. Entonces, esta situación, esta pandemia también nos ha invitado a medir dónde está nuestra seguridad. Porque es irresponsable salir a la calle sin tapabocas, sí lo es. Es irresponsable andar de parranda, de fiesta, de visita en visita, de no lavarme las manos, sí lo es. Es irresponsable. Porque
son medidas de prevención, no de anulación. No son 100% eficaces, pero sí son medidas de prevención. Pero tampoco deja de ser cierto que a veces también hemos caído en las opiniones de que alguien se enferma de COVID. Bueno, seguramente fue que no se puso el tapaboca, fue que o sea, uno no puede ser culpable de todas las cosas que le pasan en la vida. En el sentido de que hay personas que se contagian, bueno, porque Dios permite que eso ocurra en tu vida. Porque de repente te protegiste y al final hubo un momento en que te relajaste y recuerdo una historia también que contaba un sacerdote de una señora. Esto pasó en la vida real. De hecho, quien narra esta historia es su hijo, que escribió como un blog y en el blog narra la historia. Su mamá, ella era una persona que tenía una obsesión con las ondas electromagnéticas, lo que arroja el microondas, inclusive también se habla de los celulares. Entonces ella no tenía nada electrónico, ella no tenía microondas, no tenía teléfono, no tenía televisión, no tenía nada. De hecho, ella tenía una casa enorme, y en su casa, dentro de su casa, había un jardín, y ella construyó una casa solamente de madera. Ahí no había más nada. Y ella no tenía electricidad en esa casa, ella no tenía nada, ella no nada con las ondas electromagnéticas, porque eso daba cáncer y vuelta con el cáncer, y que eso te genera no sé qué cosa. La señora creó todo su plan de contingencia en contra del cáncer. ¿Y de qué murió la señora? Murió de cáncer. Entonces, ahí es donde un poquito yo voy, de que lo que le puede pasar a David y lo que nos dice Jesucristo es que donde estamos depositando nuestras confianzas tiene que ser en Dios, con responsabilidad, con un sentido de vida, de respeto, de salud, sí, pero caramba, hay que darle a Dios el espacio de ser Dios. Y porque cuando hemos querido efectivamente, así como cuando el pueblo de Israel pidió un rey, a Samuel justamente, dice, nosotros queremos un rey. ¿Y por qué quieren un rey? Porque todo el mundo tiene un rey. O sea, ellos querían un rey porque todo el mundo tenía un rey. Además, porque Samuel se estaba envejeciendo y querían a alguien que les guiara. Y cuando Samuel reflexiona esto con Dios en oración, esa frase que dice Dios es muy dura, pero es muy eh, iluminadora, porque Dios le dice a Samuel, dale su rey, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y eso es lo que puede hoy pasar en nuestras vidas, en la tuya, en la mía, que posiblemente estamos construyendo seguridades en espacios donde literalmente lo que estamos es sacando a Dios. Y de repente salimos de la casa, nos rezamos, y nuestra plegaria de protección ahora es el tapaboca, es el face shield, es el gel, pero también es el dinero, pero también son mis placeres, pero también es mi inventario de comida, mis provisiones y Dios. Cuando yo tengo mis seguridades cubiertas, yo no le doy espacio a Dios para entrar en ese espacio de mi vida. Y eso es un poquito la reflexión que quería hacer sobre este tema del censo, con el cual terminamos el libro de Samuel y ya empezaremos con el libro de los Reyes. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.